Crespo y otro compañero, Luis Alejandro Mulevar. Bueno, la idea de hoy, muchachos, es inicialmente resolver dudas. Si tienen dudas con respecto a la guía número 1, yo entiendo que no todos los que estamos en el curso manejamos o manejan a la perfección lo que es la soldadura, porque hay personas que están en el curso, pero hasta ahorita están empezando con lo de la soldadura. Entonces, ellos pueden que tengan también preguntas, dudas. Entre todos, esa es la idea, muchachos, entre todos poderles también colaborar. Sí, la clase pasada me preguntaban de los electrodos, bueno, ahí les envié el catálogo y hay mucha información que podemos nosotros como colegas compartir, ¿sí? Que toca así, digámoslo, toca así compartida entre nosotros porque recuerden que el curso es solo de lo que es simbología. Entonces, como es solo simbología, muy probablemente no les explique yo o no les ponga en la guía que es un proceso de soldadura y todo eso que amerita la soldadura, porque gastaríamos más tiempo, ¿sí? Pero como les digo, si cualquier cosa ahí estamos pendientes. No sé si están viendo ya la pantalla, muchachos, estoy compartiendo pantalla, si pueden ver algo por ahí. ¿Me avisan? ¿Me confirman? ¿Alguien? Sí, ahí se mira la pantalla. Listo. Bueno, entonces aquí como ven el formulario ya hay 2 personas que enviaron por este medio. Vamos a ver. Por ejemplo, Luis Alejandro Munevar. Él le envió acá y vamos a abrirla. ¿Sí? Aquí la abrimos rápidamente. Bueno. Listo. Él envió ya parte de la guía. Por ejemplo, acá en la reflexión inicial, vamos a leer acá un poquito, muchachos, aprovechando que él envió, dice, bueno, soy ingeniero logístico, instructor del SENA, he estado en varias obras y construcciones y es importante el reconocimiento de una buena aplicación de soldadura para cualquier proyecto. Es muy importante porque se encuentra en todas las obras y todas las edificaciones en cualquier proyecto. Bueno, vemos que el compañero Luis Alejandro es de la parte logística, pero él ve la importancia de lo que es la soldadura. Tal vez él no ha trabajado con soldadura, aplicaciones, pero él considera que es importante aprender, importante ver estos temas. En la evidencia 2, bueno, vamos a ver, acá subió algunas imágenes. ¿Quién me dice qué tipo de unión, qué tipo de junta es la que está ahí en la imagen? Alguien que no sea el compañero que lo hizo, ¿no? Tope, sí. A tope. A tope, bueno, correcto, ¿sí? Veamos, por ejemplo, otra. Esta de acá. Esa es en traslape. En traslape, listo. ¿Y esta de acá? Esa. María, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre de esa, bro. ¿Qué dicen, muchachos? Sí. Pero sí identifican cuál es, ¿no? Al menos. Bueno, esa Profe, yo no la alcanzo a ver. Pero es porque usted no le da ese permiso, vean. O sea, Ya. ¿no se ve la imagen o no ve la imagen? Acá. No, profe, Sí se ve la no lo imagen. alcanzo a ver. Ahora sí, profe, la alcanzo a ver. Ah, bueno. ¿Qué tipo de junta es? Son 2 cuadernos, al parecer, ¿no? Bueno, 2 cuadernos unidos. Entonces a la junta de borde, ¿listo? Ahí pues, sí, están las 2 láminas. Por ejemplo, esta. ¿Saben? T. ¿Qué tipo?
Junta en T. Bueno, listo, creo que ya. Ahí faltó esta. Esa. A borde, me parece que llama borde, ¿sí es? No, No. esa en esquina o en ángulo. Bueno, listo, bien, bien por el compañero. Parece que trabajó en familia. No sé si este será el hijo, la hija o algún familiar. Pero bueno, hizo esa primera parte. Y bueno, y acá la parte de los conceptos, ¿sí? Estoy revisando así como por encima. Bueno, faltó acá la parte de la parte de la junta, ¿sí? El crucigrama. Me decía el compañero Luis Alejandro que bueno, no había encontrado. Entonces yo le dije que pues hoy entonces les daba algunas respuestas para que las tengan, ¿listo? Yo les envío algunas para que ustedes pues tengan alguna idea más, ¿no? Entonces les ayudo con unas. Eh, y acá pues la sopa de letras. Listo. Y acá también nos envió el compañero Jesús Crespo. Ah, bueno, envió solo una foto, ¿no, Jesús? El glosario de No, profe, términos. yo las envié todas, sino que es que ese teléfono es un complique para subir esos archivos, profe. Ya, sí, aparece ¿Cuántas fotos le aparecen, profe? una sola. Miren, el de hoy. No, hermano. Me, me tocaría Copiar enviársela al WhatsApp porque pues subí todas las evidencias, solo me hizo falta la del crucigrama que no lo pude realizar. Ah, listo, Jesús, hágame el favor, envíemelas envíemelas al WhatsApp. Listo, profe, al final de la clase o de una. De una, si quiere, ahí la miramos de una vez. Si puede, una vez de una. Listo, profe, ya le envío las evidencias entonces. Listo. Vamos a ver estas diapositivas de acá, pero antes de ver las diapositivas, vamos a ver acá unas soldaduras, por ejemplo, ustedes aprecian ahí, ¿sí? Esta soldadura, ¿sí? Láminas relativamente delgadas, ¿sí? Y acá hay unos cordones. ¿Qué tipo de soldadura es, muchachos? Es que Soldadura TIC. soldadura TIC, dice el compañero Carlos. ¿Qué me dicen, muchachos? Otro. Soldadura TIC, soldadura SMAU, soldadura, ¿qué otro tipo de soldadura? MIG. ¿Qué dicen los demás compañeros? Bueno, esta soldadura es una aplicación de soldadura MIG, ¿sí? Pues acá por el acabado, pues se da uno cuenta y por y ustedes ven acá las cositas amarillitas que salen, ¿sí? Normalmente son del mismo alambre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de junta es, muchachos? Junta tope, junta en esquina, de borde, filete o en T, traslape. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene de ángulo? No, Señor, parece más bien en esquina. en esquina. Recuerden que esquina llega toda la esquina, o sea, esta lámina debería entonces llegar acá. Pero analicen que está metida. Es un traslape.
Porque la En lámina tiene que traslape, ser, ¿será que no está montada? Montada encima de la lámina que está ahí. sí está montada, pero no, o sea, traslape sería así, ¿no? ¿Sí la ven? Sí. Pero está así. Ah, Una por la vuelta. figura. Entonces ya sería en T. Bueno, Esquina. bien. Aquí, bueno, no sé si pueden apreciar ahí la soldadura de esta retroexcavadora, de esta pala, ¿sí? En los dientes, ¿sí? Esa es la uña. Una uña, bueno, una uña. Vemos ahí dos cordones de presentación. ¿Qué tipo de junta ven ustedes ahí? Traslape. Traslape, dice el compañero. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Si es traslape o es otro tipo? Vea, profe, depende por donde uno la vea, porque si vemos por la parte de abajo, sí es traslape porque están prácticamente todas montadas sobre la lámina grande. Ujú. Pero Listo. ya cuando Pero si la llega, mira, por eso ya sería pues en esquina por el otro lado. Por acá. Por ahí, exacto. Bueno, pero entonces acá sí traslape, ¿sí? En esta Ahí parte. sería traslape y por aquel lado, si uno la mira, pues va a ser esquina. Listo. Esta unión, esta parece de una viga, ¿no? Como le decía el compañero, preguntaba de la soldadura, bueno, esta es una antisismo, ¿no? Si ven que está soldada solamente una platina y acaba atornillada, ¿no? Esa es a tope. Pues, a tope, dice el compañero. ¿Qué dicen, muchachos, ustedes? ¿Qué tipo de junta es? Digo que gente, profe, Bien, Carlos, siguiente. Y pues al parecer puede ser soldadura MIG o puede ser soldadura Fluscor, ¿no? Que es la que ahorita están usando mucho para estructuras. Ah, Aquí hay, bueno, aquí hay varias, ¿no? Aquí hay un tipo, sí, un tipo de unión, ¿no? En estas dos platinas o dos láminas. ¿Qué tipo de unión sería acá? profe, pero ese sería como esquina, ¿cierto? Porque la parte de arriba llega, llega hasta tope con la que con la que está rayada con tiza. Bueno, en esta parte, acá hay dos platinas, ¿no? En esta parte hay una lámina sobre otra. ¿Sí? Hay una lámina encima de otra, ¿sí? Ujú. Bueno, qué pena que me salí. Ya vuelvo. Ajá. Entonces acá pues serían traslapes, sí, hay una lámina encima de otra. Pero aquí ya, en este lado, aquí, está ya el tubo soldado con la lámina, ¿no? O con la brida. Entonces ya forma un ángulo, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Quiere decir que ya sería en tipo T o en filete, ¿sí? Que lo ideal es, en lenguaje, pues, lenguaje técnico sería tipo T, ¿sí? Porque filete se le llama ya como tal a la soldadura acá. Entonces uno dice, no, acá hay un filete de soldadura, acá hay otro filete de soldadura, pero la unión normalmente se le llama en T, ¿sí? Cuando se maneja en inglés o en español, en T. Porque la palabra filete ya usted la puede confundir de filete con el cordón acá. Y acá vemos otra unión ya de dos tubos, si la analizan acá en esta partecita. Entonces, ¿ese qué tipo de unión sería? Sería tope. Sería tope, listo, correcto, Carlos.
Sigamos mirando, ¿sí? Acá unas juntas en filete o en T que llaman. Y acá, bueno, también. Vamos a seguir así analizando, es más que todo para contextualizar a los compañeros que de pronto no han tenido mucho contacto con soldadura, ¿sí? Analizamos ahí las diferentes uniones. Por ejemplo, si analizamos aquí esta, ¿qué tipo de unión sería? ¿Qué me dicen ustedes? A tope. Es una lámina, o son dos láminas considerablemente gruesas, ¿no? Si ustedes analizan acá, ¿cuántos pases de soldadura se aplicaron para rellenar toda esta lámina? Acá tuvieron que hacer un bisel, ¿sí? Unos biseles acá, para poder rellenar, ¿sí? Todas esas dos láminas que se unieron. Muy probablemente es un trabajo hecho por allá en algún buque o en alguna máquina supremamente grande. Bueno, hay más. ¿Sí? Acá analizamos los cordones. ¿Sí? Acá analizamos una bisagra. Si analizamos acá, muchachos, qué pena las bisagras. ¿Qué tipo de soldadura se aplicó acá o creen ustedes que se aplicó en esa junta de traslape? Yo diría que, por ejemplo, con la Mi un punto a punto podría ser, pero también me inclinaría por la TIT. Sí, sí. Es muy probable que sea la TIC, ¿sí? Ahí se analiza la forma de cómo la TIC quema acá, pues, los bordes del material, ¿no? De esta parte. ¿Sí? Y acá vemos, bueno, ensamble ya de tubería. Entonces eso era como para contextualizar un poco los compañeros bueno, que poco han tenido contacto aquí con las soldaduras. Por ejemplo, acá analizamos un tanque, ¿sí? De depósito de algún líquido. Y analizamos, bueno, que normalmente acá se manejó fue pura soldadura en esta parte de a tope, ¿no? A tope y acá pues ya en filete, ¿sí? O en T que llaman, ¿sí? Entonces, esos son, muchachos, los básicos de juntas, las juntas básicas. Si analizamos, por ejemplo, aquí, vamos a ver vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a ver las fotos que envió Jesús. Acá vemos, ¿sí? Dice una unión a tope con biselado, material icopor y soldadura en barra silicona. Bueno, acá analizamos una unión a tope biselada, ¿listo? Entonces, cuando es a tope, las dos láminas están de esta forma, así en los bordes, ¿sí? Que la longitud pues quede en esta parte. Entonces, se unen así. Bueno, ahí el compañero lo hizo en icopor. Veamos la siguiente. Esta junta en T. Un acabado a la esquina y relleno por las dos caras. Bueno, ahí se puede apreciar. Junta en esquina, ¿sí? Bien. Y unión en traslape, listo. Junta, unión en solape, traslape. Listo. ¿Cuál le faltó al compañero? De solo 4.
La de borde. Bueno, aquí estoy con la niña y qué pena, muchachos. Sí, tranquilo, profe, nosotros comprendemos, no se preocupe. Ya. Son gajes del oficio, muchachos. ¿Qué hubo, Caicedo? ¿Cómo vamos? Muy bien, profe, muchas gracias. Ah, bueno, bueno. ¿Cuál junta faltó entonces, muchachos? ¿Cuál junta le faltó aquí al compañero Jesús? Solo tiene 4 tipos de juntas. ¿Cuál le faltó? A borde. De borde, eso. De borde, esa fue la que le faltó. Y pues acá el compañero desarrolló, bueno, ahí ya toca después con calma revisar el trabajo de. Espero haya quedado claro, muchachos, esa parte, ¿no? La idea es que ustedes hagan el ejercicio de las juntas para poder tener como esa experiencia de hacerlo, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta respecto a la guía 1 y si no, pues para presentar la diapositiva que tenemos para hoy. Profe, independientemente que las láminas estén biseladas, el tope siempre va a llevar el mismo nombre del tope. Sí, se le llamaría, por ejemplo, junta tope biselada, si está biselada, o si no está biselada, junta tope, sin bisel, por ejemplo. Ok. Bueno, como no hay preguntas, ya el compañero Luis Alejandro me había preguntado respecto al crucigrama. Entonces ahora pues yo les envío al grupo algunas respuestas para que ustedes pues les quede más fácil armar ahí el crucigrama. Voy a presentar acá unas diapositivas, ¿sí? Esto pues yo les envié esta información, se las envié ahí al WhatsApp. Cualquier cosa vuelvo y la envío porque por ahí hay gente que tal vez se les ha perdido el celular o algo. Entonces, yo les puedo volver a enviar la información. Entonces, vamos a analizar aquí las diapositivas. Perdón, ¿Cómo, Caicedo? profe, pues a mí no me ha llegado todavía. ¿Usted la subió al grupo? Sí, yo la subí al grupo, pero de pronto como usted se añadió de pronto tarde, ¿será? Pues si quiere se la envía a usted ya al personal, Caicedo. Listo, te agradezco. Listo, señor. Entonces analicemos acá pues la diapositiva de los símbolos de soldadura. Analícenla un momentico y me avisan ahí. Me dicen qué pueden, digamos, identificar, qué conocen, qué no conocen sobre los símbolos de soldadura. Bueno, muchachos, como vemos ahí, más que todo eso son las partes de los símbolos de soldadura, ¿sí? Analizamos que tiene unas partes, por ejemplo, una flecha acá. Dice flecha de conexión a la línea de referencia. Quiere decir, o sea, cada cosa quiere decir algo, soldadura alrededor, soldadura de campo, paso, bueno, y así sucesivamente. Cada cosa que usted ponga
en esa flecha, ¿sí? Que es una flecha que parece a una espina de pescado. Cada cosita que usted ponga quiere decir algo en cuanto a la soldadura, por eso debemos conocer, por ejemplo, la F, símbolo de acabado, ¿sí? Que si las, por ejemplo, que usted puede la soldadura darle un acabado, por ejemplo, si usted le dice, bueno, acá vamos a darle un acabado con pulidora, un acabado plano, ¿sí? Entonces, un acabado plano. O un acabado convexo o cóncavo, que lo veíamos en la clase pasada, si es convexa o es cóncava. Tamaño de la ranura, profundidad de bisel, por eso es importante, muchachos, el glosario el glosario de la página o la diapositiva 23, creo que era la 23, por eso es importante realizarlo porque ahí uno ve qué significan, por ejemplo, ciertos nombres, ¿sí? Por ejemplo, profundidad de bisel, ¿cuál es el bisel? Por ejemplo, acá número de puntos, costuras, tapones. Entonces vamos a ver un poco esta parte de la AWS A2.4, ¿sí? Del 93. Yo se las envié ahí en PDF, pero vamos a ponerlas acá en diapositivas, ¿sí? Esta norma de soldadura nos indica lo que son símbolos de soldadura. Bueno, aquí lo dice, ¿sí? Símbolo de soldadura. Los símbolos de soldadura deberán ser como se muestran en las figuras. Los símbolos deberán ser dibujados encima o debajo de la línea de referencia. Aquí nos dice, bueno, que los símbolos deberán ser dibujados encima, o sea, acá puede ir un símbolo o acá. La línea de referencia, ¿cuál es esta? ¿Sí? Esa sería la línea de referencia y esta sería la flecha. Y acá obviamente va a ir la junta o, sí, la unión o la junta. Símbolos para soldar. Estos símbolos son un método rápido para transmitir información pertinente a estas operaciones, ¿sí? El diseñador puede comunicar una gran cantidad de información al personal de fabricación y de inspección respecto a numerosos aspectos del proyecto de soldadura. Bueno, ustedes saben que lo que está escrito, dicen que lo que está escrito es lo que vale, ¿no? Usted puede decir, no, yo tengo una casa ya en tal parte, pero si usted no está ahí anotado en las escrituras y no está anotado por allá en un libro donde dice Julano de tal es el dueño, pues no es suyo, ¿sí? O tienes otro papel ahí que no tiene valor, pero entonces por eso lo que está escrito, o sea, los planos, los que están especificados son los que deben actuar ahí. Entonces por eso en una obra grande, en una fabricación, en una compañía, pues se debe manejar todo al pie de la letra lo que son los códigos, ¿no? No puede estar por ahí nada a la imaginación, ¿sí? Que yo necesito hacer esto y entonces lo voy a hacer como nadie me dijo cómo lo hiciera, entonces yo le apliqué la soldadura como quise y ya, ¿sí? En cuanto a trabajos específicos, especiales, debe llevar un plano, debe llevar un diseño, se deben hacer unas pruebas también, porque no es solo poner ahí la soldadura va a ir de esta manera, sino que previo a eso van unas pruebas, por ejemplo, pruebas de soldadura y todo eso, rayos X, para verificar la calidad de la soldadura. Entonces, algunos símbolos, dice acá, símbolos de la soldadura, si usted analiza, pues van arriba o van abajo de la línea de referencia, ¿sí? Entonces, símbolo de soldadura, de ranura, entonces aquí vemos varios, ¿no? Por ejemplo, el recto, inclinado para bracing, en V, bisel, que en este caso sería un bisel simple, digámoslo así, ¿sí? Un bisel simple y este bisel en V, en U y en J, ¿sí? Tal vez si nos paramos un poquito aquí a revisar o a mirar, vamos a mirar por ejemplo aquí el recto, que son, por ejemplo, cuando yo voy a soldar a tope, por ejemplo, vamos a hacer acá el dibujo, ¿sí? Vamos a hacer el dibujo aquí.
Bueno, no veo acá el rectángulo. Bueno, vamos a hacerlo así con líneas. Con líneas. Por ejemplo, si tenemos una lámina acá, ¿sí? Me perdonan que la estoy haciendo así a pulso, porque vamos a hacerle esta cosita aquí al final para que sepan que tenemos. Bueno, tenemos esta lámina, ¿sí? Entonces, como vemos ahí en el símbolo recto acá, recto, ¿sí? Sería ese. Listo. ¿Sí? Tenemos las dos láminas ahí que van posicionadas de forma recta. Si por ejemplo vamos a hacerla, o voy a hacerla acá en 3D. Vamos a hacer acá la lámina en 3 dimensiones. Si ustedes analizan acá, listo. Ahí están 3 dimensiones. Muy probablemente ustedes puntearían acá, pondrían el punto de soldadura, ¿sí? Y acá ya se comenzaría a hacer el cordón de soldadura, que iría más o menos de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces, para ese tipo de junta, ¿no? En recto. Entonces, ven el símbolo ahí, bueno, son dos láminas ahí unidas a tope. Y aquí en esta parte no se hace, aquí en esta parte pues no se hace ningún bisel ni nada, o sea, se pone en ángulo recto, ¿sí? Listo. Ya, si analizamos el que sigue inclinado para bracing, bueno, también podemos hacer acá el dibujo, ¿sí? Vemos que acá prácticamente vemos que la preparación es inclinada, ¿sí? Similar al otro, y vamos a extenderlo acá para hacerlo en 3 dimensiones. Como les digo, me disculpan muchachos el pulso, pero me toca así con el mouse. Listo. Ahí analizamos, esta es la lámina 1 y esta es la lámina 2, ¿sí? Están unidas, ¿sí? Están unidas, pero tienen una inclinación, ¿sí? De los bordes. Según el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre este tipo de unión y el anterior? Vamos a poner la página anterior, es esta. ¿Cuál sería la diferencia entre este tipo y este tipo? Mientras ustedes piensan, voy a dibujarle acá la soldadura. Yo diría que la diferencia es como ya el bisel que tiene uno que hacerle esa diagonal a la lámina, a la platina, mientras que las otras van de frente total, esas llevan una diagonal. Sí. Y digamos, y en cuanto a la resistencia del cordón o la resistencia a la soldadura, o en qué caso... A eso me iba a referir, profe. Yo diría que esta que es en diagonal tendría mucha más resistencia por la posición. Haría mucho más fuerza en caso de esfuerzo. En caso de esfuerzo haría mucha más fuerza, se soportaría haría más más, fuerza. exactamente, Sí. más fuerza. Sí, obviamente, muchachos, lo que es estas soldaduras así a tope y se manejaría obviamente sin bisel, pero en materiales muy delgados, ¿no? Porque si el material fuera muy grueso no es conveniente. Por ejemplo, aquí la soldadura, la idea es que la soldadura de arriba ya penetre hasta acá, hasta abajo, ¿sí? O sea, que ya pase, ya penetre, ¿sí? O sea, sería más o menos un espesor, por poner un ejemplo acá, máximo un espesor
espesor máximo de 4 milímetros. ¿Sí? Ya más de ahí, no sería recomendable hacer este tipo de juntas, sino que habría que hacerle un bisel o una preparación. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos aquí a la imagen, aquí ya vemos un bisel en V. ¿Sí? En V, entonces vamos a asemejar acá. Vamos a dibujar un bisel. Bueno, acá tengo la línea, no me acordaba que acá hay línea. Bueno, más rápido. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá en... ¿Sí? Entonces acá vemos las dos láminas, ¿sí? Pero ya en V, ¿sí? En este caso representaría la V de arriba nomás, no la de abajo, porque la de abajo pues ya sería en X, ¿sí? Entonces analizamos las dos láminas y ahí ya se le puede, digámoslo así, aplicar la que es la soldadura. Por ejemplo, aquí ustedes saben que ya en soldadura de lámina biselada se le aplican varios cordones o varios pases, ¿no? Porque lo ideal es que el material no se caliente mucho, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo acá en 3 dimensiones. La idea es que el material no se caliente mucho, ¿sí? Si usted lo hace en un solo cordón, listo, lo puede hacer en un solo cordón con un electrodo muy, muy grueso. Pero ¿qué pasa con el metal base? ¿Qué pasa con la lámina? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría con la lámina? Puede llegar a Calienta mucho. torcerse, pierde fuerza, Sí, pierde resistencia. Bueno, correcto. Bueno, acá traté de dibujarlo en perspectiva. Entonces, normalmente se le aplica el primer cordón de soldadura, ¿tá? Que es un cordón que va a ir acá, ¿sí? Y ese cordón, por lo general, debe pasar al otro lado de la lámina, ¿sí? Cuando hablamos de lámina biselada, entonces, usted llegó y le aplicó un primer cordón acá, ¿sí? Sí, un primer pase, que llaman. Entonces, ese es el famoso pase ¿de qué? ¿Pase Si es de de qué? relleno, de relleno. No, O sea, porque es el de penetración, relleno y presentación. O sea, así van. sí, sí. Entonces, ese Entonces el pase de de penetración, penetración. o también lo llaman, también es llamado pase de raíz. ¿Listo? Pase de raíz. ¿Sí? De aquí a aquí, o sea, hay una distancia desde aquí, desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Hay una distancia. ¿Qué nombre tiene esa distancia? ¿Cómo se le llama esa distancia? La separación que hay de lámina a lámina en este borde. ¿Qué nombre se le da? ¿Qué me dicen ustedes? Como digo el chavo, me doy. Kiko, perdón. Bueno, separación de raíz, ¿sí? Ah, Se le llama separación de raíz o también se le llama intersticio, también se le denomina, ¿no? Se le llama intersticio. O sea, esa separación se le puede llamar intersticio o separación de raíz. Por ejemplo, si a usted le dicen, no, por favor necesito que me bisele una lámina de media, pero déjele una separación de raíz de 1/8 de pulgada. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay desde acá hasta acá
es de 1/8, o sea que si usted agarra una varilla de 1/8 y la pone ahí, apenas queda ahí precisa, ¿sí? Entonces, separación de raíz o el intersticio es esa separación. Estoy en clase. Entonces, ahí va ese primer cordón, ¿sí? Va ese primer cordón. Normalmente se aplica, ya lo que preguntaba un compañero ayer, o la clase pasada, se le aplica un tipo de soldadura que sea de alta penetración, ¿sí? Porque es el primer cordón que se hace, ¿sí? Entonces, como ven, bueno, como ven, ¿sí? Ya se le aplican otro cordón, por ejemplo, de relleno, ¿sí? Si la lámina es muy gruesa, bueno, otro cordón de relleno y un cordón final que es el de acabado o de presentación, ¿sí? Depende del grosor de la lámina o depende del espesor, ¿sí? De qué tan ancha sea acá la lámina, pues ya depende de los pases y también obviamente depende del diámetro de los electrodos. Si son electrodos de 1/8, de 332, 532, ¿sí? Y así sucesivamente, un 16, bueno, diferentes tipos de electrodos o de alambre, en el caso de la soldadura MIG-MAC, el diámetro de alambre, ¿sí? Si es de 6 milímetros, perdón, 0.6 milímetros, 0.7, 0.8, 0.9, 1 milímetro, 1.2, o si hablamos de rollo de alambre para MIG-MAC en pulgadas, pues sería, por ejemplo, 0.035 pulgadas, o 0.040, 0.045, bueno, y así. Entonces, va dependiendo también del diámetro, que obviamente si vamos a soldar una lámina gruesa, pues se requiere un electrodo más grueso, de mayor diámetro. Si vamos a soldar una lámina delgada, pues un electrodo más delgado. Pero eso ya lo va dando la especificación de como tal del procedimiento de soldadura. Entonces, si analizamos, el símbolo que estaba ya era este, ¿sí? Si vamos al anterior, el símbolo que estaba ya es este. Y analizan ahí el dibujo. Y si vamos al anterior, el símbolo que estaba ya es este, ¿sí? Eso indica es cómo va la preparación en los bordes, ¿sí? de la junta, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, ¿sí? V. Listo. Si analizamos, por ejemplo, el bisel, acá, ¿sí? Dice bisel, o en V sencilla, entonces vamos a dibujarlo acá rápidamente. Vamos a hacerle primero el símbolo. Es así el símbolo, ¿sí? Pueden observarlo acá. Y ahí van las lineacitas punteadas. Bueno, más o menos. Y vamos a hacer ese tipo de junta. Bueno, entonces. Si seguimos hablando de juntas a tope, pues bueno, se haría de esta manera. Esperen que alguien está como que ingresando. Luis Mariño, listo. Entonces, si ustedes observan, bueno, en nube sencilla, ¿sí? Vamos a dibujarla aquí en 3 dimensiones, solamente extender acá, a 45 grados más o menos. Y acá. Si ustedes analizan ahí, bueno, esta sería la representación, ¿sí? Este símbolo, V simple, estaría ahí, ¿listo? Estaría ahí en esa parte, ¿sí? V sencilla. Entonces, lo mismo, bueno, acá iría la soldadura, iría una soldadura inicial de penetración o un pase de raíz con un intersticio o una abertura de raíz bueno, eso ya cambia, depende de muchas cosas.
¿sí? Del espesor del material, tipo de electrodo, o sea, muchas variables que cambian ahí. Y pues acá iría el otro cordón y acá iría el otro cordón, bueno, si la manejamos ahí a tope, ¿no? Entonces acá estaría la sección transversal de la soldadura, ¿sí? Pero como analizamos, nos interesa saber eso, que esta V simple o bisel simple sería de esta forma, ¿sí? Entonces, si vamos a la anterior, bueno, la V, acá la V, bueno, va el bisel así en las dos láminas, analice que van las dos láminas. Esta pues no lleva bisel como tal, o bueno, lleva una, normalmente lo llaman un bisel en cuchilla, lo llaman, ¿sí? O sea, que muere en cero, no lleva el hombro acá que llaman el hombro. Y esta que es plano, ¿sí? Plano, 90 grados. ¿Listo? Y si vemos la imagen, hay otra que es en U, ¿sí? Entonces, como muchachos, la idea es que estamos interactuando y como son clases ahí pues grabadas en vivo y eso, la idea es que ustedes como mínimo tengan por ahí un lápiz y una hojita. Entonces ustedes van a hacer y me van a enviar por ahí por el grupo, me van a enviar estas dos últimas, ¿sí? El bisel o el símbolo que identifica en U y en J. ¿Listo? Entonces, por favor, lo pueden enviar ahí por el grupo, ¿no? Envían la fotico ahí. La hacen ahorita y la envían ahí al grupo. ¿Sí? Entonces voy a esperar a ver quién ya ha enviado. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Carlos. En el símbolo de bisel vemos que él tiene una cara diagonal hacia un lado. Hacia ese lado tiene que ir como tal el bisel que va a llevar la platina. O sea, si el símbolo estuviera volteado o me lo ponen en una hoja volteado hacia el otro, hacia ese lado también tendría que ir. Bueno, Carlos, buena la pregunta, ¿sí? No necesariamente hacia un lado o hacia el otro. Yo lo hice hacia el lado izquierdo, me parece. Sí, hacia el lado izquierdo. Sí, pero porque usted lo hizo al contrario. Sí, pero eso depende ya de vamos a ir acá, del símbolo, ¿sí? Hacia dónde apunte. Por ejemplo, si el símbolo aquí para esta junta yo lo dibujo, mientras van haciendo ahí la actividad, ¿no, muchachos? Por ejemplo, yo hago el símbolo así, miren, de esta forma. Vamos a hacer el símbolo así. Recuerden que el símbolo de la soldadura es así como una espina de pescado y acá tiene una flechita. Listo. Y entonces acá le hago así. ¿Sí? Entonces, ahí la flechita me está diciendo, ahí la que manda ahora es la flecha. La flechita me está diciendo que el bisel va en esta lámina, así la que apunta la flecha. Si la flecha estuviera para este otro lado, si la flecha estuviera para acá, ¿sí? Quiere decir que entonces el bisel se le hace para acá. ¿Sí me hago entender, Carlos? Sí, ya le estoy entendiendo, ya, o sea, ya aquí empezamos a partir de lo que la flecha nos diga hacia Sí, dónde va ella. sí, hacia dónde va el corte del bisel. Sí. Entonces ahí sí, ya. Pero entonces en los libros usted la va a encontrar es así. Hacia cualquier lado. Incluso de pronto la pueden cambiar para otro lado en algún libro, ¿no? La pueden poner, por ejemplo, así, al otro lado. Pero el que manda ahorita ya después es la flecha. Yo lo dibujé así como el ejemplo, ¿no? Pero pude haberlo dibujado para este otro lado también. Ok, ¿Sí? ok. Sí, ya entendí. Creo que me han enviado imágenes, vamos a mirar. Bueno, no, todavía no, pensé que me estaban enviando.
Entonces, el primero que la dibuje, muchacho, envíela ahí. Envíela ahí al grupo. Profe, Sí, señor. profe, eso, ¿cuántas son? ¿Una o dos? Ah, perdón, les voy a poner la imagen. Yo no les dejé la imagen. Sí, sí. Y acá. Es la de NU y en J. En U y en J, ¿no? En U y en J. Entonces ya las envío también al grupo. Voy a enviarlas acá al grupo. Sí, porque yo estoy en el celular. No, pues si está en el celular, pues le toma una foto ahí por el WhatsApp, ¿no? No puede tomar una fotito ahí. Sí, sí. La hace en una hoja de papel. eh, Sí, sí, yo la estoy haciendo en una hoja de papel. bueno, aquí ya el compañero Alejandro Muneva la envió, pero pues la idea es que la hagan a mano, ¿no? Ahí la envió. Envió la que es en U. Pero entonces, esa U, la U está por arriba y está por abajo, listo, está bien. Que muchas veces a usted le pueden decir, no, necesitamos, por ejemplo, hacerla, porque puede ir de esta forma también, ¿no? Si la hacen en 3 dimensiones, mejor, muchachos, ¿no? Ahí practican un poquito. ¿Sí la ven? Ahí está la U. ¿Sí? Pero pues el compañero la envió en doble, ¿no? O sea que en la parte de abajo también tiene una U. ¿Sí? Acá también tiene una U. ¿Tan? Y tan. Entonces, esa sería la U doble. ¿Sí? Que depende cómo lo diga el plano, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Sino que depende cómo diga el plano, ¿sí? Porque el plano le puede decir, bueno, va la U doble así, ¿sí? Arriba y abajo, arriba y abajo. O la U sencilla como la hice al inicio, así. O sea que está bien, Carlos, Muneva, pero pues si la hacen a mano, mucho mejor. Ahí le envié la mía, Acá profe. acá la hizo John González, bueno, la hizo, ¿sí? U doble, ¿sí? Preparación en U doble, listo. Y Caicedo también acá, pero Caicedo, bueno, ahí no sé por qué le puso acá recto Caicedo. Abajo. Sí, la línea va en la mitad ponga la línea, la división, no acá a los lados, Ok. como similar a esta. Entonces se la miro. Pero un momento, estoy en el WhatsApp. Ah, ok, listo. Y en J, Bien, J. también hagámosla muchachos, enviémosla por favor ahí en J. Uy, me están pateando los escudos.
Bueno, aquí la envió, sí, ahí la envió John, sí, en J, eso es, sí, aquí está bien. Si hay alguien que la haga en 3 dimensiones, pues mejor, para que de pronto el que no tenga mucha idea, pues te haga más idea de, de cómo iría. Bueno, aquí la envió Carlos, sí, sería en U. Y acá envió la de J también, sí. Ahí como les digo, y por ejemplo la J, la que es preparación de la junta en J puede variar, por ejemplo. O sea, hay varias combinaciones que se pueden hacer, Ya les hago acá un dibujo, por ejemplo. Por ejemplo, la podríamos tener de esta forma. O la podríamos tener de esta forma. ¿Sí? O la podríamos tener en esos otros lados. O sea, en sí es la misma preparación, solo que ya lo que cambia ya es la posición de la flecha. Por ejemplo, en este caso, la flecha pues está apuntando hacia allá. Bueno, en las dos está igual. ¿Sí? Ahí estaría la flecha y estaría la... ¿Sí? Bueno, acá enviaron más imágenes. Yo la envió en, sí, en 3 dimensiones. Y Caicedo, bueno, ahí la envió también. Sí, solo que esta sí hay que corregirla, Caicedo. La de abajo tal vez sí está bien, pero esta no se le ve. No se le ve como la entrada. Ajá. Bueno, muchachos, ya. Eh, ya los demás, bueno, las hacen cada uno personalmente, pero esa es la idea, ¿no? Que aprendamos como a identificar esas preparaciones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos acá o seguimos mirando, en cuanto aquí a los acabados de la soldadura, bueno, hay otros que es abocinada, abocinada simple, filete, ¿sí? Tapón o hendidura, perno de punto. Vamos a ver si hay acá algún ejemplo de esa de abocinada.
Bueno, no veo un ejemplo acá. Bueno, acá hay un ejemplo. Entonces, esta bocinada, muchachos, está en la página 108, esta bocinada de acá, ¿sí? Se asemejaría a esta parte así. O sea, cuando van a soltar varillas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a soldar, por ejemplo, dos varillas, ¿sí? Redondas, así, que son dos barras, ¿sí? Dos barras. Entonces, ahí tomaría como ese símbolo de abocinado, ¿sí? Entonces estaría la línea y estaría de esta forma. Vamos a verla acá en la imagen, ¿sí? Está en la página 108, ¿sí? Pero la vemos acá como abocinado, ¿sí? Entonces cuando son de esa forma, ¿no? ¿Sí? Puede ser un tubo, puede ser una barra, pueden ser incluso unas láminas curvas, ¿sí? Y va con ese símbolo. Pero tenemos abocinado simple. ¿Quién quiere Ahí hacer de pronto? mandé al WhatsApp imágenes de abocinado. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno. Acá está. ¿Sí? Soldadura bocinada, bueno. Acá. Sí, esto de barras. Ahí están. Listo. Y las de filete que son las más comunes también. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una, si tenemos una junta en T, ¿sí? La típica junta en T que ustedes hicieron ya. ¿Sí? La típica junta en T, sí, que son dos láminas, ¿sí? Puestas ahí. Entonces acá iría la soldadura, ¿sí? En filete. Acá iría un cordón de soldadura, ¿sí? El cual obviamente se proyecta, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá iría esa soldadura, ¿sí? Entonces lo que vale es esta forma, ¿sí? Es el famoso filete, esa forma, ¿sí? Esa forma de triángulo, ¿sí? Que la vemos ahí filete, por ejemplo. Entonces en este caso sería la línea, ¿sí? Tendría acá la cola y tendría el triángulo, soldadura de filete, ¿sí? Entonces representa que la soldadura va de esa forma, ¿sí? Y la preparación de la junta pues ya puede ir variando, ¿no? Porque por ejemplo puede ir acá el filete, pero acá puede ir estas láminas pueden ir preparadas, por ejemplo, con un bisel acá en J, ¿sí? Pero entonces ya más adelante lo vamos mirando mejor. Entonces lo importante es como mirar esas partes, ¿sí? Por ejemplo, de tapón, hendidura, de perno, o de punto o proyección. Este es el que de pronto maneja más uno cuando hay personas que sueldan lámina delgada, ¿no? Si han visto que para soldar, por ejemplo, una puerta y cosas así, toca es por puntos muchas veces, porque si no se funde el material. Entonces ese sería el símbolo, ¿no? Y analizamos que puede ir arriba, en el medio o abajo. En este caso, el círculo va a la parte de arriba en el medio o va abajo, ¿sí? De perno, bueno,
ya soldadores especial que sueltan tornillos y pernos en las construcciones, y de tapón o hendidura. ¿Sí? Más abajo pues se ven algunos otros ejemplos ya de lo que son las uniones, ¿sí? Si miramos aquí, pues, esta diapositiva yo las paso ahorita al WhatsApp, ¿sí? Respaldo o backing de recargue, de esquina, pestañado a tope, ¿sí? De costura. Entonces, son otros tipos de juntas que hacen parte de la soldadura, que en cualquier parte se puede dar. Por ejemplo, este de recargue, cuando reconstruyen algún eje, por ejemplo, los dientes de alguna pala o de alguna máquina que se desgasta, pues se le hace soldadura famosa de recargue. Entonces se le aplican los cordones arriba, ¿sí? Con una soldadura de revestimiento duro, ¿sí? Que es especial para alto impacto, para alta erosión. Entonces se reconstruye, ¿sí? Ustedes han visto de pronto ciertos equipos, bueno, acá se veía uno. Bueno, entonces estas soldaduras ¿sí? No veo acá soldadura así de recargue, soldadura de construcción normal. Listo. Entonces se le aplica por recargue o de esquina. Profe, mire, profe, que pues muchas veces a mí me tocó reconstruir ejes, y la verdad pues yo no tenía información de que eso se llamaba así, soldadura de recarga, y lo hice mucho Sí. con soldadura de acero, ya con soldadura 350, y Sí. reconstruimos varios ejes y solamente volvíamos y los rectificábamos. Sí. Torno, pero no tenía ni idea. Se llama Sí, bueno, soldadura de qué, recarga, ¿no? de recargue, sí, y ahí pues está el símbolo, ¿no? El símbolo, Sí. incluso para acá más abajo, lo que pasa es que ya los ejemplos están es abajo. Yo les voy a pasar esta diapositiva donde hay unos ejemplos ya como en 3 dimensiones. Sí, de los tipos de... Bueno, toca buscarlas bien, ¿sí? Toca buscarlas. Soldadura, pues acá dice, bueno, a tope y de esquina. En este caso, apestañado, ¿no? Apestañado, pues sería este. ¿Sí? Apestañado a tope o apestañado de esquina. ¿Listo? Ya pues en eso ya hay unos ejercicios, muchachos, para que nosotros los hagamos, pero ya en la guía 2, para que veamos un poco más esa parte. Bueno, quería explicarles esto. Ya vieron acá la nomenclatura general para lo que es un símbolo de soldadura, ¿sí? Ahora sí ven que es importante lo que es la flecha y todas esas partes. Bueno, acá están las partes, ¿sí? Y hay unos símbolos suplementarios, por ejemplo, soldadura alrededor, soldadura de campo, soldadura de respaldo o inserto consumible cuadrado, ¿sí? Soldadura alrededor, por ejemplo, si hablamos de esta imagen, si hablamos de esa imagen, ¿sí? Si le ponemos el símbolo, sería soldadura alrededor, ¿sí? O sea, en todo alrededor, ¿sí? Análisis soldadura alrededor. Acá en esta soldadura de campo, ¿sí? Por ejemplo, que la soldadura no se lleva a cabo en el taller, sino que toca sacar el equipo para allá, para el campo, ¿sí? Para afuera. Porque usted sabe que no es lo mismo que usted como soldador, no es lo mismo que usted como soldador le digan, venga, necesito soldar aquí una estructura, pero ya se la llevo allá al taller. Los que trabajan en taller saben, bueno, listo, me la trae acá, no tengo que pagar transporte, no tengo que sacar equipo de soldadura, no tengo que colgarme por allá en la luz, en los cables, ¿sí? No tengo que trasladarme, no tengo que comprar almuerzo, nada, bueno.
Es diferente a que le digan, no, la estructura toca ir a soldarla por allá. ¿Sí? Entonces, por eso es importante especificar si la soldadura es de campo o no es de campo. Si es soldadura de campo, pues se le pone nomás la banderita. ¿Sí? Soldadura de campo o en campo, o sea, afuera. Porque es importante, ¿sí? Porque, como le digo, para uno considerar muchas cosas, ¿no? Soldadura de respaldo, ya la soldadura que normalmente le ponen un respaldo a la lámina, sí, normalmente no le ponen, pero en este caso quiere decir que la soldadura ha penetrado, ¿sí? O sea, que la soldadura debe sobresalir por la parte de atrás. Por ejemplo, si hablábamos acá de los biseles, bueno, se me perdieron esa imagen, pero entonces que la soldadura debe sobresalir por el lado de la penetración de raíz, ¿sí? Debe pasar al otro lado. Entonces esas son soldaduras de respaldo o soldadura con inserto consumible cuadrado. Son unos insertos de acero o del mismo material de la pieza del metal base. Se le ponen ahí donde va la separación de raíz y cuando usted aplica la soldadura él se derrite y queda ahí metido, ¿sí? O sea, en este caso cuando se usa inserto consumible es más fácil para el soldador aplicar la soldadura porque no se le va a romper muy fácil. En cambio, cuando es soldadura que usted la bisela y hay que ponerla así en el aire, pues es más complejo, ¿no? Entonces, pues ahí están esos símbolos y otros símbolos suplementarios, respaldo o separador rectángulo, bueno, casi el mismo que el anterior, un separador, ¿sí? O un respaldo, por ejemplo, cuando dice, no, póngale o que le ponen van a soldar la lámina y en la parte de atrás le ponen una barra de cobre o de bronce, para que cuando usted aplique la soldadura, pues no pase el cordón hacia el otro lado y para que se enfríe también más rápido. Y otros símbolos suplementarios serían lo que les hablaba pues la clase pasada, la terminación o el contorno de la soldadura, si es plano, convexo o cóncavo, ¿sí? Entonces, eso lo explicaba yo la clase pasada. Si la soldadura, por ejemplo, bueno, vamos a verlo acá mismo en este ejemplo. En este ejemplo lo podemos apreciar. Si ustedes analizan y se observan acá, en este caso, aquí la soldadura tiene un contorno convexo, ¿sí? Diferente sería, por ejemplo, que yo borre acá y yo le dibuje acá una línea recta. Entonces ahí el cordón ya no es convexo, es plano. O diferente sería que ahora el cordón haya quedado así. ¿Sí lo ven? Sería cóncavo. Quedó cóncavo. ¿Sí? Entonces, eso también es lo que quiere decir acá, o lo que indica normalmente, ¿sí? Cómo va el cordón, si termina plano arriba, o si termina convexo, o si termina cóncavo. Es bueno uno saberlo porque hay cosas o hay equipos que hay que darle terminación plana. Por ejemplo, si usted trabaja en la ornamentación y trabaja tubo cuadrado, la mayoría de las terminaciones son planas, ¿sí? Porque muy rara vez usted lo va a dejar así con la soldadura que se vea. Cuando ya es soldadura de tubería o de alta capacidad, que no importa lo visual, sino lo que importa es que resista, bueno, va convexo. Y cóncavo, pues sí es muy, muy raro que a usted le digan, bueno, el cordón debe quedarle cóncavo. Sería muy raro, ¿no? Que la terminación quede cóncava, pero muy probablemente la pueden exigir en algún momento. Pero, profe, cuando ¿cómo se llama? Sí. En ornamentación, cuando hacemos, digamos, soldaduras en T, si hacemos soldaduras en T, la mayoría de esas que soldamos en esta esquina queda cóncavo.
Ah, bueno, la mayoría queda cóncava, ¿sí? Pero en ornamentación y lámina delgada, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno, entonces, sí, en ese caso se aplica, ¿no? ¿Por qué no importa si queda cóncavo? No importa en la ornamentación, porque legalmente el calor que usted le aportaría, si lo hiciera convexo, pues sería demasiado, ¿no? Sí, claro. Entonces, para hacer un convexo, pues tiene usted que aplicar otro cordón encima y prácticamente se le va a romper el tubo, el material. Entonces, sí, como dice Caicedo, bueno, es aplicable en la ornamentación cóncavo y el plano, pues lo más usado. Y convexo, ya en estructuras ya que soportan gran cantidad, usted no hay que pulirlo, ¿no? Por ejemplo, si usted aplica la soldadura para una caldera de alta presión, ¿sí? Yo sé que uno no va a llegar allá con la pulidora a pulir el cordón y aplicarle masilla como lo hace de pronto con la ornamentación, ¿sí? Porque son cosas que ya llevan calor y ya llevan presión. Sí. Y ya para finalizar, muchachos, vamos a dejar hasta la diapositiva 13, ¿sí? Ya para finalizar, la colocación del símbolo, ¿sí? Dice aquí, colocación del símbolo, analizan acá, bueno, hay dos flechitas, dice, la flecha del símbolo para soldar apuntará a la línea sobre el dibujo, el cual concluyentemente identifica la junta propuesta. Es recomendado que la flecha apunte a una línea sólida, línea de objeto invisible o línea visible. No obstante, bueno, sigamos adelante, no obstante, la flecha puede apuntar a una línea interrumpida, línea invisible o línea escondida. ¿Listo? ¿Sí? Aquí ya observamos lo que es la flecha, ¿sí? Del símbolo, ¿sí? Esta es la unión, pero este sería el símbolo de la soldadura, ¿sí? Sí. O el inicio del símbolo, porque acá le faltaría muchos valores, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que acá esta soldadura, pues, es en ángulo, ¿no? ¿Sí? O en esquina, pero usted dice, bueno, profe, pero acá hay muchas preguntas para hacer. Primero, ¿eso va a llevar bisel? ¿Sí? Segundo, si lleva bisel, va a llevar una separación aquí, ¿de cuánto es esa separación? Tercero, si es un cordón, obviamente en filete, si acaba de ir el cordón en filete, el cordón debe ir plano, debe ir convexo o debe ir cóncavo. Entonces, son preguntas que obviamente uno las puede hacer acá con los planos, ¿sí? Con lo que veíamos, puede hacer, por ejemplo, acá la J. Entonces, bueno, acá lleva bisel en J. Y así sucesivamente, acá lo mismo. Si va en V, en W, si va en X, si va a preparación en J, en U, o simplemente va plano o va para bracing, que es diagonal. ¿Sí? Pero entonces, como es el inicio, no hay mucha información, solo saber que la línea apunta hacia un lado, ¿sí? En este caso está apuntando hacia este lado izquierdo y esta flechita está apuntando pues a este lado, ¿sí? O sea, a esta pieza, para allá. Dejemos hasta ahí, muchachos. Yo les comparto la diapositiva, pero como les digo, me acuerdan que vamos en la diapositiva 14. La próxima clase, la idea, como yo les decía, era trabajar máximo o lo normal 2 veces por semana, muchachos, así como hoy vernos 2 veces por semana. Entonces nos veríamos, yo creo que ya el jueves, ¿sí? Para seguir explicando estas diapositivas y para también ir revisando cómo van con los trabajos. Ya algunas personas han estado enviando. Yo les envío al WhatsApp las ayudas de lo de las crucigramas. Se los envío al WhatsApp y nos veríamos, Dios mediante, muchachos, el jueves. No lo programo de lunes a viernes ni muy seguido porque tengo también otro curso, que ya están dando otro curso y va a iniciar otro curso. Entonces, me toca programarme así con los 3 cursos. Entonces, muchachos, creo que hasta ahí dejamos por hoy. Si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto o sobre otras cosas, pues me informan, o si no, pues detenemos la grabación y dejamos ahí. Sí, profe, sería que de pronto no se le logró olvidar de las diapositivas de la semana pasada, que la verdad yo no las tengo. Ahora no las tengo. Usted dice que le envió el WhatsApp, pero no las alcancé a mirar. Bueno, ya se la envió. Lo agradecería. Por favor, Voy a ver las de una porque no me olvidan. Bueno, ¿quién más, muchachos? Sí,
¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, no habiendo más preguntas, muchachos, nos vemos. La próxima clase vamos a hacerla más participativa y espero que todos tengan por ahí lápiz a la mano y una hoja, un cuaderno para ir haciendo las actividades, ir haciendo algunos ejercicios. Bueno, entonces no siendo más, nos vemos, muchachos. Feliz noche. Que Vale, profe, descansen. hasta luego. Hasta luego, Bueno. que descanse. Bueno, hasta mañana.